para tratar, lo primero que se nos ocurrió es decir, bueno, tratemos de volver a un principio básico de lo que es el derecho colaborativo, de lo que son las prácticas colaborativas y, sobre todo, los beneficios de trabajar en equipos interdisciplinarios. Por eso es que nos convocamos, las 4 miembros de prácticas, junto a Antonio, que es un conocido mediador y formador de mediadores, un facilitador de la comunicación, y dijimos, bueno, compartamos nuestras experiencias, vamos conversando sobre cómo hemos ido transitando hasta acá. Ivana, ¿te parece contar en 2 palabritas más o menos qué es el derecho colaborativo? Otra de las pautas que les iba a decir es que al final vamos a dejar el micrófono abierto para que cualquiera que quiera sumarse, aportar, preguntar, lo pueda hacer. O sea, la idea es que esto no sea una masterclass hablada, sino que vayamos compartiendo entre todos un poquito. Iva, si nos querés contar un poquito. Sí, bueno, buenas tardes a todos, qué gusto encontrarnos. Bueno, como decía Graciela, esto tiene la forma de un conversatorio, así que bueno, la idea es que vayamos hablando o conversando sobre el derecho colaborativo en un principio entre los miembros y luego les vamos a dar lugar a todos aquellos que deseen participar, preguntar, opinar, va a estar buenísimo. La idea es que eso tenga amplitud. Bueno, ¿qué es el derecho colaborativo? Qué buena pregunta, Graciela, lo más amplio. Yo empezaría así, resumidamente, diciendo de que, bueno, hace muchos años yo me dedico, soy especialista en Derecho de Familia y Sucesiones y por ende en todo lo que tiene que ver con vínculos. Y bueno, hace muchos años sentí la necesidad de abordar la profesión desde otro lugar, ya que no encontraba muchas veces respuestas cuando aquello que me planteaban en el estudio jurídico como un problema o un conflicto, ¿no es cierto?, necesitaba ser abordado de una manera más integral porque implicaba emociones, implicaba vínculos, o sea, implicaba muchas cuestiones que una demanda y una sentencia para mí no era suficiente para abordar o poder dar respuestas amplias. En ese sentido, bueno, nos capacitamos, yo me capacité hace muchos años con Antonio como mediadora, luego ejercí la mediación privada en mi estudio, con mediación con psicólogos, la verdad que siempre fue muy enriquecedor, a partir de ahí encontrar el gusto de trabajar desde ese lugar. Y bueno, aparece este derecho colaborativo, que de alguna manera era la respuesta a lo que yo venía haciendo en mi estudio de manera privada, ¿no? El derecho colaborativo es un método adecuado o alternativo de resolución de conflictos y tiene que ver con que justamente las partes, al momento de plantear el conflicto, puedan resolverlo de una manera a través de un proceso de negociación que se lleva a cabo con ellos como protagonistas y con la asistencia de los abogados que tienen que ser colaborativos, para que de esta manera, conociendo, ¿no es cierto?, las características del proceso, ya que como todo proceso tiene sus reglas, tiene sus principios, etcétera, por ende es muy importante que el abogado que lleva a cabo este tipo de negociación colaborativa se capacite en ese sentido, porque no es una simple negociación, difiere de ello. Y bueno, a través de este proceso digamos, y la asistencia que le brindemos a nuestro cliente a lo largo de este proceso, poder llegar a un acuerdo que resuelva el conflicto de manera extrajudicial y una vez suscripto el acuerdo solamente lo llevemos a los juzgados para ser homologado. Hay casos en que puede no ser homologado, incluso pueden quedar como acuerdo privado de partes. En algunas situaciones especiales se hace de esa manera, pero en la mayoría de los casos se homologan para darle fuerza ejecutiva. Bueno, no sé, Graciela, si más o menos está respondido un poco de manera muy amplia y general lo que es el derecho colaborativo para nosotros. Sí, realmente la experiencia que hemos ido haciendo en materia de derecho colaborativo ha sido muy rica porque nos ha permitido tomar contacto con la realidad de tratar de resolver en forma extrajudicial un montón de conflictos. Pero para eso es necesario una capacitación específica, así como en la mediación, también en el derecho colaborativo necesitamos capacitarnos en distintas herramientas.
Caro, vos podrías comentarnos un poquito, porque estamos hablando de un proceso que también es interdisciplinario, que a veces se lleva con abogados. ¿Y qué pasa cuando se juntan dos abogados que no tienen esta formación en derecho colaborativo? ¿Existe otra manera de poder ejercerlo además? Tu micrófono, Carito. ¿Ahí me escuchan? Ahí estamos. Bueno, Sí, sí. buenas tardes a todas. Veo que hay un par de alumnas nuestras, alumnas y colegas que están en este mismo camino, que nos pueden aportar que esto es lo que queremos. Esto es, bienvenidos a todos los que estamos en esto y esto es realmente para todos. A ver, de tu pregunta respecto de que, a ver, estas prácticas, lo importante es lo que repetimos siempre, es poder estar capacitados en estas prácticas colaborativas, en este derecho colaborativo y ir en el mismo camino. Si bien básicamente vamos a hablar en este conversatorio con ustedes, que son mis colegas y mis compañeras, sobre equipo interdisciplinario, esto tiene también que ver cómo nos vemos nosotros como profesionales más que nada, o qué tipo de profesionales queremos ser, si nosotros nos vamos a identificar con un litigio o no, o qué perspectivas tenemos también de nuestros clientes y del propio conflicto. Muchas veces, yo que vengo de la parte sistémica, vos te ves como profesional reflejada en ese conflicto, o me quedó de la charla que escuchamos nosotras del doctor Ortiz, que me quedó muy patente eso que le decía el abogado al cliente: pero no nos has pagado la cuota alimentaria que nos corresponde al mes. Y no se trata de eso, nos has pagado porque vos no sos parte de la persona o del cliente, y tratar de diferenciar no solamente el conflicto de las partes, sino también el mismo profesional respecto del conflicto. Entonces, me parece que vamos por este camino. Si bien yo tomo el derecho colaborativo como algo de innovación, hablamos de los nuevos paradigmas, de que la sociedad está cambiando, yo interpreto que va a quedar lo que es la inteligencia artificial y la parte humana. Y la parte humana, la base de esto está en la negociación. A la respuesta concreta, si dos abogados no están capacitados, o sea, y la verdad que lo que importa acá es la voluntad de llegar a negociar o a resolver el conflicto, o al menos alguna parte del conflicto. Nosotras lo sabemos que estamos capacitadas, lo que dicen los españoles: esto no es café para todos, pero al menos desde nuestra experiencia podemos decir que sirve también para gestionar el conflicto, para prevenirlo o para ir resolviendo de a poco si no se llega a la totalidad. Claro, me parece genial lo que estás aportando, porque muchas veces nos preguntan qué pasa si cuando se llega a este tipo de negociaciones los dos profesionales no están capacitados para hacerlo. Y en realidad lo que nosotros queremos poner en común con todos ustedes es la experiencia que venimos realizando. En la medida que más profesionales nos capacitemos, más posibilidades tendremos de hacer procesos colaborativos completos, en donde cada parte intervenga con su profesional colaborativo y formen este equipo para abordar la temática, el problema que están teniendo y tratar de resolverlo. Porque lo que caracteriza fundamentalmente al colaborativo es que no vemos a la otra parte como contraparte, sino como integrante de un equipo que tiene que tratar de resolver ese conflicto en el que están metidas las partes que llegaron y que nos consultaron. Y para esto, realmente, tratar de hablar de procesos interdisciplinarios resulta fundamental. Vivi, vos que tenés mucha experiencia como coach, pues Viviana Puy, además de abogada, es coach, es facilitadora de la comunicación. Entonces, queríamos preguntarte un poquito cómo ha sido tu experiencia en esto de la interdisciplina, qué significa. Bueno, realmente este es el enfoque, se podría decir, y muy importante y diferenciador de este proceso colaborativo, que son los equipos, los equipos que formamos con terceros neutrales, llamamos nosotros. Estos terceros neutrales serían aquellas personas que van a aportar su expertise, porque los abogados muchas veces no tenemos el conocimiento en distintas áreas. Por ejemplo, en un divorcio, si necesitamos un psicólogo infantil, en la parte, un contador, si hay un problema contable, si hay un problema, no sé, de estructuras, un ingeniero. Entonces nosotros no contamos con esas herramientas y necesitamos
llamar a terceras personas para que nos asesoren, para que nos den su expertise. Esto serían las personas que forman los equipos colaborativos. Quiero destacar dentro de estos equipos colaborativos a un rol que tiene el facilitador de la comunicación, que también es un experto neutral, pero que cumple una función muy importante, que es la de ser puente en la comunicación de las partes. ¿Qué vendría siendo el facilitador de la comunicación? Bueno, la misma palabra nos está dando la idea, facilita la comunicación entre las partes. Para formar un equipo colaborativo necesitamos, por supuesto, las partes con sus abogados. De ahí formaríamos un equipo colaborativo. Pero además agregamos estos terceros que harían falta según el caso, y por supuesto sería para nosotros tratamos de incorporar el facilitador de la comunicación, porque es el que va a unir estas partes. ¿Cómo funciona esto? Son personas que tienen manejo en habilidades sociales, que serían la empatía, lograr la empatía en el otro, la escucha activa y sobre todo la gestión de emociones. Que hay momentos muy álgidos en el conflicto, tiene muchas aristas de conflicto diferentes, entonces esta persona va a tratar de ver qué aristas tiene, lograr ese tipo de comunicación entre las partes, ¿por medio de qué? De las herramientas o los recursos que tiene un facilitador de la comunicación, ya sean dinámicas, ya sean preguntas, hay distintas técnicas que se manejan, hay distintas cosas que podemos hacer para que el otro entienda que el otro es un legítimo otro y empezar a entender con empatía la postura de la otra parte. Esa sería la función del facilitador de la comunicación. Qué importante, Vivi, porque realmente uno cuando como profesional trata de abordar el conflicto humano, nos damos cuenta que realmente existe esta emocionalidad fuerte de las personas cuando llegan y que no siempre los abogados que llevamos adelante estos procesos de negociación podemos realmente calmar a las partes y ayudarlas a que comprendan desde qué punto tienen que negociar. Esta integración en el equipo interdisciplinario de los facilitadores de comunicación me parece estupenda. Vos, Antonio, que realmente siempre has trabajado como mediador, como capacitador de mediadores y además como facilitador de la comunicación. ¿Nos querés contar un poquito tu experiencia, cómo lo has ido resolviendo, qué has visto que podés aportar siendo este facilitador? Bueno, antes que nada, una pregunta. Cuando ustedes hablan del equipo interdisciplinario. ¿Las partes forman parte de ese equipo cuando está ya encaminada la situación? Por supuesto, las partes siempre, en el derecho colaborativo, la característica fundamental es que es un proceso autocompositivo, es decir, que son las partes las que van a negociar acompañadas de sus profesionales y de los externos que puedan ser convocados, pero son las partes Bien. Las que negocian. Es Y por cuando eso que es ustedes tan importante. Bien, y cuando ustedes hablan de facilitador, se referían a alguien que tenga empatía y que tenga determinadas habilidades en la comunicación. ¿Necesariamente tiene que estar formado como mediador o puede ser un psicólogo, alguien que solamente es empático y conoce de comunicación? No, no es solamente, no solamente me gustaría empático. responder un poquito ahí, Antonio, ¿puede ser? Sí, a ver, como te decían mis compañeras, no necesariamente tiene que ser mediador, pero considero, por lo menos en mi caso particular, cuando hemos trabajado con un facilitador, es mucho mejor que esté formado como mediador a los efectos de que conozca las características del proceso de mediación, que tiene que ver con que se convierte un poco en director del proceso, que él resguarda la imparcialidad, porque justamente la gran diferencia que hay entre el abogado colaborativo que negocia con su cliente y el mediador es que el abogado colaborativo no tiene imparcialidad. Él representa a su cliente y está enrolado en la posición del cliente. Entonces, muchas veces eso lleva a que se pueda trincherar alguna negociación,
Y justamente el despliegue de imparcialidad de este facilitador, mediador, que conoce las características de un proceso de mediación, es lo que coadyuva exitosamente para lograr el acuerdo. Ese es mi punto de vista, ¿no? Yo quisiera acotar algo como coach. En realidad, la persona que hace de facilitador de la comunicación no está reglado en el derecho colaborativo que si tiene que ser mediador, si tiene que ser coach, sí es importante que maneje las habilidades sociales y que maneje dinámicas y recursos y que tenga herramientas para lograr la comunicación. ¿Cómo se logra eso? Obviamente también tiene que ser una persona con experiencia. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en el caso nuestro, que somos los coaches, nosotros a través, a lo mejor, manejamos con una pregunta, hacemos que la otra persona cambie de observador. Entonces, pueda ver al otro. Manejamos comunicación asertiva, manejamos un montón de cosas que hacemos, como yo dije, como puente. Y nadie, en el proceso colaborativo no hay nadie que brille uno más que el otro ni que dirija el proceso. Eso hay que tenerlo en cuenta, también es una diferencia, sino que todos en equipo trabajan en iguales condiciones. Entonces necesitamos de esa expertise de determinadas personas, como yo decía, bueno, si es algo contable, un contador, pero en el caso del facilitador, sí o sí tiene que manejar todas las técnicas de comunicación y ponerlas al servicio del proceso. Y también... Lo diferenciamos del mediador. No hay mediación en el proceso colaborativo. El mediador va a actuar como un facilitador con las técnicas que aprende en la mediación y el coach va a actuar con las técnicas que aprendió como coach. Pero en realidad son puentes, pero el proceso colaborativo en sí es diferente a un montón de procesos de resolución de conflictos. Correcto. Sí, claro. O sea, me queda claro entonces ahora la idea de levanté la mano, quería agregarles algo respecto de esto, que precisamente este conversatorio es sobre los facilitadores de la comunicación o los equipos interdisciplinarios. No solamente en mediación hace falta que estén capacitados, sino en los procesos colaborativos y en estos que son procesos autocompositivos y que cuando entran estos facilitadores, nosotros trabajamos, que hago derecho de familia con una psicopedagoga, conozca las características del proceso colaborativo, conozca que hay un contrato colaborativo entre las partes y hacia dónde debemos llegar. Y lo otro que quería contar es que la verdad que cuando entran estos equipos que no son abogados precisamente, y nosotras queremos difundir el colaborativo no solamente para los abogados, entran estas personas con otro, a ver, no quiero que me malinterpreten, con una autoridad distinta a la de los abogados. Entonces ya como que las partes también descansan en alguien que entra en la confianza de todos y va a tener una palabra imparcial, en este caso una psicóloga, una psicopedagoga, entonces vas teniendo como informes donde podés decirle a las partes, no fuimos los abogados los que intervenimos, sino que fue necesaria esta intervención y cómo ayuda a estos procesos. Tal cual, Caro, como vos decís, yo creo que un poco ahí, para dejar bien sentada la diferencia y que no haya en esto por ahí malos entendidos, se puede trabajar sin facilitador en un proceso colaborativo perfectamente, pero cuando ingresa ese facilitador, digamos que un poco la función que viene a ocupar es, si bien se trabaja en equipo, es poner pautas y dirigir ese procedimiento. Eso es lo que yo tengo entendido en la práctica que hemos llevado a cabo. Bien. Otra pregunta que me surge, cuando ustedes hablan de expertos que forman parte del equipo, son expertos neutrales, obviamente, ¿no? No, sus decisiones no son vinculantes, no quedan pruebas, se mantiene confidencialidad sobre esas intervenciones de los expertos. Sí, no solamente eso, Antonio, sino que, a ver, hay una gran diferencia entre un experto que integra un equipo colaborativo y un perito. El perito dirimente da su opinión y puede llegar a ser neutrales. Claro, puede ser vinculante. El experto neutral simplemente pone su expertise al servicio de ambas partes.
las orienta para que ellas resuelvan. Jamás el perito va a resolver, sino que va a proporcionar sus conocimientos para que las partes puedan negociar desde otro punto. Bien. Responde bastante a las características de cuando utilizamos expertos neutrales en mediación. Claro. Otra pregunta, y disculpe mi ignorancia. Cuando están las partes, los abogados, etcétera, ustedes hacen como una especie, escuché recién la palabra contrato, hacen como un acuerdo donde queda claro quién es quién, cuál es el rol, y que el protagonismo es de las partes centralmente y no ni de los expertos y los abogados, que los otros son facilitadores de la posibilidad de la reflexión, de la resignificación, pero no son personas que dirigen. Eso se aclara. El proceso colaborativo se basa en un contrato, o sea, la base de todo el procedimiento es una contratación. Este contrato, que nosotros lo llamamos acuerdo de participación, es este acuerdo que firman los abogados colaborativos y las partes para someter el conflicto que tienen a este tipo de procedimientos. Se firma, por supuesto, confidencialidad, se firma la voluntariedad, porque cualquiera de las partes se puede retirar en el momento que lo desee. También los principios de buena fe, todo sobre la mesa que permita esta negociación. Y hay un principio sumamente importante que no lo tienen, digamos, otras modalidades de resolución de conflictos, que es que si el abogado colaborativo no logró a través de todo el procedimiento llegar a un acuerdo, a este acuerdo final de resolución, los abogados se retiran. Se retiran quiere decir que no van a seguir patrocinando a las partes dentro de un proceso judicial. O sea, la intervención judicial solamente va a ser a los efectos de homologar un acuerdo, pero nunca van a demandar en representación de sus clientes. Esta es una característica básica del derecho colaborativo, el apartarse. Y surge mucho eso, porque el cliente, siempre hablamos del requerente, siempre viene y después quiere, muchas veces nos ha pasado que se baja el proceso colaborativo y el cliente quiere demandar, y la verdad que más allá de las normas éticas, estuvimos trabajando de parte a parte, no para volver a estar en un conflicto contra esa persona que intentamos una negociación. Por eso también es... clientes lo piden. Disculpen, por eso también habían dicho ustedes que habían el micrófono y está Jorge. Sí, eso les iba a pedir, que está Jorge levantando la mano. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, con mucha claridad. Perfecto. No, yo lo que quería preguntar es fundamentalmente cómo es el tema honorarios, porque a mí me parece que para facilitar el tema de la justicia colaborativa, el aliciente yo lo buscaría, en realidad ya lo busqué porque escribí sobre esto, lo buscaría en el tema honorarios. O sea, si el abogado está formado en las universidades argentinas para litigar, y a mí me interesa este tema porque yo soy juez de la Nación en lo civil jubilado. La ayudo ahora a mi señora, hoy le redacté una demanda, y he escrito sobre temas honorarios. Entonces yo pienso que, no sé si en las provincias de donde provienen ustedes ya está legislado eso, así que discúlpeme mi ignorancia, pero me parece que para que sea un aliciente para el abogado, le tiene que convenir a los dos abogados cobrar un honorario bueno, porque para que no le convenga litigar. Entonces, la medida en que la misma ley diga, usted va a tener, si hace el acuerdo, más honorario que si se mete en un proceso ordinario, yo creo que la llave podría estar por ese lado también. Sí, lo que pasa es que por eso no sé si no tenemos legislación. El único país que tiene legislación en materia de derecho colaborativo es Estados Unidos. El resto son convenciones que existen entre las distintas asociaciones internacionales de derecho colaborativo, en donde se fijan las pautas éticas de cómo se lleva adelante este tipo de procedimiento. Es como cuando nació la mediación originariamente, antes que comenzaran las distintas leyes que la fueron regulando.
De todos modos, como la base del colaborativo es un contrato, las partes pueden pautar libremente los honorarios, independientemente de la ley arancelaria que cada una de las provincias pueda llegar a tener. Nosotros pautamos nuestros honorarios por un proceso completo o por partes. El profesional es libre de contratar como cualquier contrato privado que va a celebrar, porque lo que está haciendo es ofreciendo un servicio de acompañamiento a una persona o el equipo colaborativo, porque una de las cosas que también queríamos comentarles, que no solamente es que pueda venir cada parte con un abogado, sino que también nosotros trabajamos con equipos colaborativos armados, o sea, con 2 abogados que van a representar a las partes y otros profesionales, y podemos ofrecer el equipo completo. Graciela, sí. me gustaría ahí aportar algo cuando termines la idea. Entonces, estos equipos colaborativos van a fijar su forma arancelaria. El abogado, si lo hace individualmente, también va a fijar sus aranceles dentro del convenio de participación que se firman. O sea que ahí en ese convenio de participación ya está la pauta de qué es lo que vamos a cobrar. Como nuestra participación no incluye el tema judicial, no estamos sujetos a la ley de aranceles. En el caso de que el tema que se va a resolver tenga que ver, por ejemplo, con el derecho de familia, en donde es necesario homologar acuerdos, bueno, cada profesional va a poder decidir de qué manera lo quiere llevar. Podrá estar incluido su honorario como parte de todo este acuerdo y ofrecer el servicio de homologación. O no, esto es la libertad profesional de cada uno. La conveniencia es el tiempo, por un lado, reducción de tiempo, reducción del desgaste de las personas, porque acá lo que estamos buscando es, rescatar estas relaciones, y para el profesional tiene la libertad de contratación, o sea que está ofreciendo un servicio de calidad y es libre para fijar sus honorarios, o sea que no está sujeto. Ahí, Graciela, yo quisiera aportar, porque si bien hay una libertad, porque estamos dentro de un convenio y de contratación, o sea, la contratación obviamente se rige dentro del ámbito de la autonomía de la voluntad, nosotros, no obstante, para tener un orden y poder, brindarles respuesta a las personas cuando discernimos de que este es el tipo de proceso que tenemos que ofrecer, porque como decía recién, en este tipo de proceso, llegado el momento, si no se llega a la resolución, hay una renuncia a tribunales. Entonces también uno lo primero que hace es discriminar apenas llega el cliente si es de acuerdo al tipo de conflicto que se plantea, es el ofrecimiento que hay que hacerle a este cliente de este tipo de proceso o no, o realmente ir por otra vía que sería la convencional. Ahora, si nosotros ofrecemos este tipo de proceso, como es un proceso que se basa en la buena fe y donde hay una apertura desde el inicio, donde hay un contrato donde se estipula absolutamente todo, incluso los honorarios, lo que hacemos es regirnos por nuestra ley de aranceles, lo que nos da también un marco legal para poder decir que nuestros honorarios al final del procedimiento van a tener un valor tal y que tiene que ver con una ley, que en nuestro caso en Mendoza es la 9131, y que esa misma ley incluso en uno de sus artículos establece que aun cuando los abogados hayan llegado a un acuerdo, se regulará la totalidad de los honorarios como si se hubiera llegado en un proceso a sentencia. Entonces eso nos ha dado la apertura a nosotros para poder justamente cobrar la totalidad de los honorarios de acuerdo a la temática que se trate y conforme a la ley de aranceles. Ahí Viviana está y también están los horarios del facilitador que entra en el proceso colaborativo. Exacto. Yo quería hacer un aporte para Jorge. Acá estamos hablando de un cambio de paradigma, Jorge. Recién hablaste de que el abogado tiene que litigar. Acá estamos hablando de un cambio de paradigma que es el ganar-ganar. ¿Qué significa esto? Que es el centro del proceso colaborativo. No solamente vamos a cortar el tiempo en el proceso,
no solamente van a haber costos, ¿no es cierto?, que nos convengan, digamos, económicos tanto a las partes como a los abogados, sino lo más importante es que hay costos emocionales en los conflictos. Entonces, lo que más importa en el proceso colaborativo es salvar relaciones, cuidar relaciones y que las dos partes se sientan satisfechas con esto. Entonces, no solamente es el costo económico el que se está tratando en el derecho colaborativo, es el costo emocional, el costo de salvar una relación. En el caso de un divorcio, por ejemplo, en que los padres podrían matarse y perjudicar a los chicos, salvar esa relación, que sigan siendo papás, y que no se rompa la relación entre ellos, porque el costo emocional que sufren las personas cuando hay un conflicto es también muy importante y también se tiene que evaluar. Por eso el derecho colaborativo es un cambio de paradigma, en que las partes ambas tienen que salir con un ganar-ganar, ambas tienen que estar satisfechas. No solamente por eso hablamos del costo, digamos, económico, sino que hay que contemplar también que es muy importante los costos emocionales. Caro, si me permitís, ¿puedo decir algo? Hay una preguntita que está haciendo Mari de Simón en el chat, que nos está preguntando por qué los abogados colaborativos tienen que retirarse una vez que, o sea, si no se llega a un acuerdo, ¿por qué no pueden representar a su cliente en un juicio? ¿Vos querés, Caro, contestarlo? Bueno, es porque lo que hablamos todo tiene que ver con todo, yo que vengo de lo sistémico como Vivi. Y es en parte lo que queremos hacer o lo que vos optás como profesional o cómo ofreces el proceso. Si iniciamos un proceso colaborativo donde todas las partes estuvimos de acuerdo, hicimos un contrato de buena fe, de voluntad, y se explica la renuncia de tribunales, porque también existen principios en el derecho colaborativo donde las negociaciones, inclusive todo lo que quedó en ese proceso, queda en ese proceso, no se va a llevar a tribunales. Pero esta es una elección de los mismos métodos alternativos o adecuados de resolución de conflictos, y cada uno es libre de elegir seguir al litigio o no. Pero si iniciaste ya desde un principio un proceso colaborativo firmado que se puede caer en cualquier momento, porque muchas veces a mí se me cae desde el principio a la mitad, casi llegando al final, en la sentencia o después, como todo, como también un litigio. Pero sí es parte de es lo que trata el derecho de decir, bueno, renuncia a tribunales, en algunos países simbólicamente, nosotros porque tenemos que homologarlo, pero son principios éticos que nos rigen y cómo nos queremos diferenciar, digamos, de la litigación, de lo que se enseña obviamente en las facultades. Ahí, Caro, me gustaría agregar de que también tiene que ver con la legitimación del proceso. O sea, tal como vos dijiste, cuando el cliente llega al estudio, uno realmente tiene que, en esas primeras entrevistas, lograr a través de las herramientas del diálogo, de la comunicación, estar lo suficientemente atentas para poder discernir si ese tipo de planteo que nos hace el cliente, lo vamos a encarar a través de un proceso colaborativo o lo vamos a encarar a través, como decíamos recién, del proceso legal, el general. El modo general que el abogado ejerce el derecho. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente cuando uno se embarca en un proceso colaborativo, tiene este tipo de principios que lo legitiman en sí mismo y que de alguna manera es parte de esto que siempre, cuando hacemos todas las capacitaciones en colaborativo, tiene que ver con que en estos procesos se pone, digamos, todas las cartas sobre la mesa, se negocia sobre la buena fe, se negocia con una apertura, con un conocimiento, se traen todas aquellas pruebas que uno pueda aportar en una causa, se traen a la mesa, pero para negociar, con lo cual luego, por este principio de buena fe, no podríamos nosotros, si se frustra la negociación, luego demandar a esa parte con la que estuvimos llevando a cabo largas charlas, donde tomamos acceso y conocimos por ahí cuestiones que tienen que ver con una situación probatoria, y esto tiene que ver con ese principio de buena fe de que no podríamos luego demandar u ocupar alguna de las pruebas que se pusieron sobre la mesa de negociación. Antonio tiene levantada la mano. Y otra pregunta, hay otra pregunta que le vamos a dar prioridad, que dice de Azucena Osorio: no me queda claro lo siguiente, ¿renuncia el abogado solamente
o también la persona, en caso de no llegar a un acuerdo, no puede demandar? No. Solamente el abogado y los profesionales neutrales, que no nos apartamos, no podemos ser convocados ni como testigos, no podemos llevar adelante un proceso judicial, precisamente por lo que acaba de explicar Ivana y Carolina. Es un principio de buena fe en donde se pone todo sobre la mesa. Entonces, todo aquello que hemos conocido dentro de este proceso de negociación no podríamos utilizarlo nosotros en un proceso judicial porque no sería ético. Pero por supuesto que las partes, como esto es un proceso voluntario, se pueden retirar en el momento que lo deseen si esto no es satisfactorio para ellas y evidentemente pueden recurrir a la justicia. O sea, no es que las partes quedan inhabilitadas, somos los profesionales los que voluntariamente nos inhabilitamos y lo ponemos por escrito. Porque aparte, a ver, cuando tu abogado y los expertos neutrales te están diciendo yo me juego el todo por vos que sos mi cliente y para tratar de llevar adelante este proceso y que encontremos una solución, la gente no está pensando en que va a ir a juicio. O sea, quien opta por este tipo de procedimientos es porque está apostando a buscar una negociación que le permita salvar las relaciones. Entonces, si de entrada nosotros no ofrecemos esta oportunidad de decir, nosotros no vamos a continuar con el juicio y se lo comunicamos de entrada, también el mensaje que estamos transmitiendo es que creemos en este proceso y que nos vamos a jugar al lado de nuestro cliente para ayudarlo a que encuentre estas soluciones. Pero ellos son libres, es voluntario el proceso. ¿Algo más querías decir, Antonio, que está tu manito levantada? Sí, no, todavía no dije nada. En principio me parece que seguramente Jorge y gran parte de la audiencia estará de acuerdo. Hay dos aspectos muy diferenciados en el derecho para poder abordar los conflictos: el autocompositivo y el heterocompositivo. El autocompositivo, que está basado en la intención, la libertad, la buena fe, la autonomía de la voluntad, básicamente en la base de los contratos, es esto, es un diálogo. Y el heterocompositivo es litigio. Yo creo que explicarle esto a las partes es explicarle que son dos aspectos absolutamente diferenciados y regulados por la norma para poder abordar los conflictos. Nosotros trabajamos en el área autocompositiva. Eso era un poco es una verdad de perogrullo, pero está bueno que no se escucha esta definición clara en las charlas que tenemos, por lo menos para mí. La otra cuestión que quería preguntar era, yo recuerdo un caso de una bodega, de una partición hereditaria, donde uno de los bienes principales era una bodega, acá en Mendoza. Entonces, y había una dificultad bastante importante, ya referido al aspecto más relacionado con las emociones y con los vínculos, entre los hermanos, por fuertes diferencias que había hecho el padre fundador de la bodega en vida, dándoles a algunos determinadas ventajas y a otros no. En ese caso, yo trabajé esto desde la mediación, pero más o menos con las mismas pautas que ustedes cuentan. Y ahí necesitábamos, primero porque había muchos bienes, necesitábamos la intervención de un contador, necesitábamos la intervención de una psicóloga para poder trabajar la cuestión vincular. Por más que yo tenga una formación en psicoterapia sistémica, tengo una maestría, no siempre me agarro de ello porque creo que la experticia de una psicóloga es fundamental, por más que yo tenga formación de coach o de mediador. Entonces, cité a la psicóloga y lo que hice fue citar a una alumna mía que es psicóloga, que es mediadora y que quería hacer experiencia. Cuando de repente se nos ocurrió pensar, después de que se resolvió todo, ¿cuánto hubieran sido los honorarios? El contador que trabajó fue el contador de la empresa. La psicóloga que trabajó fue mi alumna. No hubo costos en esto, solamente hubo un costo de mediación y yo me arreglé con mi alumna partiendo mis honorarios. Si hubiésemos tenido que pagar ese costo en términos de los valores del equipo, de estos dos profesionales que trabajaban como
supongamos, como expertos neutrales, en realidad no eran neutrales porque era parte de la empresa, pero era muy respetado por toda la familia, este contador con 40 años de experiencia. Hubieran sido honorarios muy altos, muy altos. Entonces la pregunta es esta. Yo he visto trabajar esto en una pasantía que ya siempre les he contado a ustedes que hice en Boston, en estudios que hacían derecho colaborativo. Y inclusive revisaban hasta la prueba y era muy profundo el análisis del conflicto antes de ir al juicio por los cargos que litigar en Estados Unidos. Pero eran casos de mucha importancia y los honorarios había gente que los podía pagar. La pregunta mía es, ¿para qué segmento de la población podemos desarrollar este proyecto en función de los costos que genera armar un equipo para resolver un tema? Mira, yo quisiera aunar la respuesta a lo que vos me estás diciendo con una que ha hecho Mari por el chat. Como primera medida, no es indispensable contar con terceros neutrales. El proceso colaborativo se puede llevar perfectamente con un abogado colaborativo de cada parte. Aún en el caso en que no hubiera dos abogados colaborativos, los principios básicos del derecho colaborativo se pueden aplicar en una negociación de tipo integradora o colaborativa, que es lo que nosotros llamamos habitualmente práctica colaborativa. O sea, tomamos estas herramientas para gestionar el conflicto. El proceso puro, el proceso colaborativo puro, como está, digamos, reglamentado en las normas éticas de las entidades internacionales como la IACP, como la Global y otras entidades que agrupan a profesionales colaborativos a nivel internacional, requiere dos profesionales preparados en este tema, dos abogados preparados en derecho colaborativo. La experiencia, igual que lo que te pasó a vos, nos indica que en determinados temas es necesario recurrir a un experto, pero son las partes las que van a decidir si ese experto se incorpora o no. Son ellas. Nosotros podemos sugerir, pero las partes deciden si lo llevan adelante o no. En casos como esto se aplica a todas las ramas del derecho, no solamente a las sucesiones o al derecho de familia. El trabajo interdisciplinario favorece la negociación, pero no es indispensable. Lógicamente, la presencia de un facilitador de la comunicación o de un coach va a ser indispensable cuando la conflictividad es muy alta. Pero en estos casos como el que vos decís, en donde estamos hablando de una empresa familiar, nosotros justamente ahora estábamos por publicar un artículo que se refiere a esto, a las prácticas colaborativas en las empresas familiares, hasta qué punto son útiles. En estos casos estamos hablando de empresas que tienen otro tipo de posibilidades. Vos me estás hablando de una gran cantidad de bienes que requiere un contador, pero esto también lo requeriría si fueran a un juicio, en donde tendrían que pagar peritos. La ventaja de estos procesos es que nosotros generalmente lo ofrecemos como un combo completo. O sea, no es que nosotros le sumamos costos a este proceso que estamos haciendo, sino que parte de nuestro proceso, o sea, cuando nosotros ofrecemos un equipo colaborativo, lo que le estamos ofreciendo al cliente es eso, el abogado colaborativo acompañado de su equipo. Y por supuesto, según el tipo de tema que vamos a tratar, serán los costos que van a tener. Y dentro de eso está la posibilidad, digamos, del gran abanico de la libertad de contratación que tienen las partes, en donde cada profesional evaluará hasta dónde puede, digamos, percibir honorarios o no, cómo lo va a pautar, e incluso nosotros hemos tenido la experiencia de, en cierto modo, becar o hacer un proceso casi gratuito para gente que no tenía recursos. O sea, porque es también una cuestión de vocación. Bien. O sea, esto también. De todos modos, yo te agrego esto que nosotras que con Ivana que hacemos mucho derecho de familia y trabajamos mucho con una psicopedagoga directamente en el estudio y una psicóloga, no son procesos largos, no estamos atendiendo, digamos, la personalidad de una persona, porque es únicamente para este proceso colaborativo. Por eso repito que es importante que estos terceros
comprendan el proceso, porque comprendiendo el proceso van a trabajar en esta finalidad. No es que entra la psicóloga o la psicopedagoga para hacer un trabajo de 6 meses. Generalmente, por ejemplo, en un caso de entrevista a la mamá, al papá, a los niños, y de ahí se realiza el informe y de ahí se puede trabajar, no es que sigue una intervención larga. Bien. Mari nos pregunta por el chat si al ciudadano común le resultaría difícil acceder a este proceso. Yo entiendo que no, porque a ver, cuando vos vas, a ver, suponete, volvamos al tema de familia, que es el que generalmente todos manejan. Cuando vos necesitas negociar algo que tenga que ver con las consecuencias de un divorcio, llámese la parte de relaciones con los menores, la vinculación de los padres, las cuotas alimentarias, o sea, todo lo que va, digamos, en el combo que significa un proceso de divorcio. Vos lo tenés que negociar y también lo tenés que llevar adelante judicialmente, porque si las partes no están de acuerdo, será un largo litigio con gran desgaste y con costos y honorarios muy importantes. El proceso colaborativo lo que tiene es que vos haces que las mismas partes se apropien de su conflicto y busquen las soluciones. Lo que uno hace como profesional colaborativo es acompañar a las partes, pero son ellas las que van a resolver. Y en esta necesidad se verá si es necesario realmente incorporar a otro profesional. Pero realmente son tiempos rápidos los de los procesos colaborativos. Difícilmente duran el tiempo de un litigio, nunca. O sea, justamente se busca generar las distintas reuniones, tanto privadas como conjuntas, para tratar de llegar a los acuerdos lo más rápido posible. Graciela, en este conversatorio me gustaría preguntarle a Antonio, al doctor Antonio Tula, donde tuvimos una experiencia nosotros en común, donde él fue facilitador de una negociación que luego terminó de manera muy exitosa. Entonces, bueno, me gustaría saber, Antonio, vos que sos un experto mediador de muchos años y que has llevado a cabo muchas mediaciones, ¿qué diferencia sentiste entre ser facilitador en un ámbito de negociación colaborativa y la mediación clásica o tradicional que siempre has llevado a cabo? En realidad creo que la experticia y la formación del mediador, la formación, no solamente la formación básica, sino cuando se profundiza y se estudia más a fondo lo epistemológico, las bases científicas o filosóficas de la mediación, te llevan a trabajar en diferentes situaciones como facilitador. Me ha pasado inclusive en la calle, ¿no? Y ya tenés como muchísima habilidad y herramientas hasta parar una pelea callejera. Vale decir que está puesto adentro de uno como experticia, ¿verdad? Me siento muy cómodo como facilitador. Obviamente me siento más tranquilo porque yo no tengo el peso de estar organizando con la responsabilidad de un director de un proceso de mediación. En el caso nuestro, cuando trabajamos, yo no había ingresado como un facilitador formal. Estuve allí, compartí y ayudé, pero no estaba dentro de un contrato ni de un acuerdo. Fue una cosa así un poco en base a una cuestión de amistad. Pienso que me gustaría mucho ver cómo funciona esto y cómo sería la integración de un facilitador. Lo que me parece importante es que tengamos muy en claro qué es un facilitador, ¿no? Porque a mí me ha tocado por ejemplo, llamar a gente con mucha experiencia en dinámicas de grupo, o he trabajado con psicólogas sociales, son pichonianas, manejan mucho las dinámicas grupales, pero al llegar al momento de facilitar una mediación, las técnicas que estaban trabajando no permitían que las partes hicieran un insight, darse cuenta, un movimiento interno del proceso de resignificación del conflicto, de esta postura subjetiva inicial.
porque ellas operaban en otras, en otros contextos. Así que me parece que es importante que tanto los facilitadores como los abogados colaborativos tengan una formación muy cercana a los aspectos epistemológicos, actitudinales y conceptuales de la mediación, ¿verdad? Porque allí es donde está la matriz del conocimiento de todo esto. Y después, bueno, cada uno trabajará en su área, pero con conocimiento conjunto del equipo de qué es lo que estamos haciendo y cuáles son los fundamentos de todo esto. Inclusive el concepto sistémico, ¿no? Eso sería lo que yo haría si quisiéramos que armar un grupo de derecho colaborativo, que es algo que no descarto, y bueno, de hecho con ustedes lo quiero hacer, pero estaría muy cuidadoso en que si trabajar con abogados que tengan formación, que hay cerca de 6 o 7 mil caminando por Mendoza, ¿no? Se han formado muchos a través de la Universidad de Aconcagua y de otras vertientes. Pero creo que todo el equipo tiene que estar munido de estas herramientas y de estos conocimientos. No sé si ustedes opinan lo mismo. Sí, totalmente. Sí, obviamente. La base es la capacitación justamente en estas habilidades sociales. Bueno, y yo quería dar mi aporte como coach cuando hemos trabajado en prácticas colaborativas, por ejemplo, en una situación muy conflictiva de un divorcio, por ejemplo, la función que uno, o el rol como coach, que es justamente, como yo le decía, facilitar la comunicación, lo hice a través de una dinámica, por ejemplo. Estaban las dos partes muy enemistadas y bueno, yo en un momento que vi que estaba atascado directamente, ya no había más, mira, empecé a ver el lenguaje no verbal de las partes. Cuando hablaba una, la otra miraba para el otro costado, medio que sonreía irónicamente la otra, entonces dije, uy, acá se va todo mal. Pido permiso para intervenir y digo, bueno, mire, vamos a jugar un poco, vamos a hacer una dinámica. ¿Para qué? Para que se empiecen a escuchar, para que se empiecen a ver. Entonces, digo, vamos a hacer un juego, obviamente tratando de hacerlo con la seriedad que lleva el caso, ¿no? Digo, nos vamos a enfrentar, le digo, vos ponete en la silla de la otra parte y la otra parte en tu silla. Y no solamente en la silla, sino que tenían puesto una campera y un saquito la señora, bueno, ponétela encima. Y ahora defende la postura del otro como si fuera la tuya. Obviamente había enojo, había tensión, después risas, y yo siempre llevándolo como que esto es un juego, veamos, ¿cómo defenderías la postura del otro? Obviamente que, ¿para qué se hace eso? Para que se escuchen, para que vean, para que puedan separar lo que son interpretaciones de hechos. Utilizamos con preguntas el parafraseo, vos quisiste decir, vos, bueno, entonces, ¿a qué se llega con todas estas dinámicas? Se llega a ver que el otro, su postura es tan válida como la del otro, y entonces se empieza a acercar un poquito, y no que cada uno esté en una punta, que vean el por qué, o para qué el otro está ahí, o qué te quiere decir, o que qué interpretó, a lo mejor. Entonces, bueno, ahí obviamente no es que se resuelva con esto el caso, pero se empieza a entender y a escuchar al otro. Bueno, y ahí se bajan los niveles de tensión, se baja el enojo y se empieza a ver de otra manera. Esas son las técnicas, bueno, hay millones, depende del caso, pero más o menos así se va trabajando. Sí, la técnica de la silla caliente, de la silla vacía, o la inversión de roles. La inversión de rol. O el uso de las metáforas, o la pregunta del milagro. Son técnicas muy metafóricas, muy interesantes, pero como vos decías, Vivi, tiene que haber como una aceptación de las partes. A veces... por eso yo aclaré recién que el que viene a un proceso colaborativo viene con un cambio de paradigma, viene de otra manera, no viene a litigar. ¿Ah? Entonces,
se explica que acá las dos partes van a satisfacer, ¿no es cierto?, sus intereses en la medida que se pueda. Entonces, uno ya va con otra predisposición, entonces uno puede trabajar con las personas desde otro lado. Yo no voy a litigar y a matar al otro en un proceso colaborativo, no es la idea. Entendámonos que queremos, sobre todo, a lo mejor salvar relaciones, no tener costos emocionales. Por eso es un cambio de paradigma. O sea, a nosotros nos enseñan en el derecho a otra cosa. Fuimos criadas, digamos, en la facultad a litigar, a enfrentar al otro. Por eso no todos los casos son para colaborativo y nosotros como profesionales lo tenemos que evaluar y explicar la actitud con que las partes van al proceso, que es diferente al abogado que va a litigar en un proceso. Por eso... a ver, vamos distinto al proceso colaborativo, vamos con la intención de colaborar para encontrar una solución. Le damos la palabra a Jorge, que hace rato que está levantándola. Desmuteate, Jorge. Me parece que se nos congeló. Se nos ha congelado. Graciela, sí. Me parece que tendríamos que hacer una apertura general, a ver si, aparte de Jorge, luego hay más preguntas ya para ir un poquito cerrando, ¿no es cierto? Sí, esa es la idea. Bueno, me parece que se nos congeló Jorge. Mientras Jorge se descongela, mientras Jorge se descongela, ¿puedo hacer un aporte cortito? Sí, por supuesto. Porque me pareció muy interesante el aporte de Viviana, me pareció súper interesante. Yo ahí haría como una diferenciación. El abogado sí viene con una idea colaborativa porque para eso está ahí, está formando parte de un proceso colaborativo, está formado. Las partes, cuando construyen un significado del conflicto, construyen un significado binario y no pasan a ser colaborativas porque uno le explique el sistema, ¿verdad? Empiezan siendo siempre, por lo menos en mis 7.000 mediaciones, nunca vi a alguien que sea colaborativo de movida, por más que yo le explique el proceso. Eso se hace a través de ir legitimando a las partes en el proceso, en el facilitador, en los profesionales, y el proceso educa por sí mismo. Sí, ¿no? Sí. Creo que en eso estás de acuerdo, Vivi. Sí, es así. Ahí lo tenemos de vuelta a Jorge, a ver si le podemos dar la palabra. Bueno, sí. Desmuteate, Jorge, tenés puesto el micrófono. Ahí. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfecto. Pero muy bien, muy claro. Bueno. No, yo quería preguntar si en el proceso colaborativo hay producción de pruebas y en caso que no se llegue a un acuerdo y se tenga que ir al proceso judicial, si esas pruebas, por un tema de economía procesal, si pueden ser utilizadas. No, Jorge. Digamos, una de las características, no hemos podido acá explayarnos sobre los principios del proceso colaborativo, pero justamente una de las características es la confidencialidad. Es decir, que si luego, cuando se fracasó en ese proceso colaborativo y las partes van a juicio con otros abogados, utilizan o no esas pruebas, pero no podrían hacerlo debido a que el proceso, digamos, terminó en un ámbito confidencial, ni nosotros podríamos facilitar ningún tipo de prueba. Ahora, si ellos individualmente utilizan la misma prueba en un proceso eso escapa a nosotros, pero digamos, lo que se llevó a cabo en un proceso colaborativo es confidencial y no se puede, digamos, por ejemplo, ofrecer como prueba en un procedimiento, el principio de convenio que se había empezado a narrar, donde, por ejemplo, puedas vos decir, bueno, yo quiero demostrar con esto de que esta persona que hoy dice esto, resulta que estaba de acuerdo en su momento, ¿no? Me refiero a ese tipo de cosas. Todos esos documentos y demás quedan resguardados en la confidencialidad. O el informe del equipo del tercero, que tengas los informes de los terceros neutrales que intervienen.
informe de una psicóloga o una psicopedagoga que hizo para ese proceso colaborativo. Queda resguardado. Yo dividiría la confidencialidad en dos partes. Todo lo que pasa en el proceso a nivel de diálogos, de acuerdos parciales que por ahí no se firman para no preconstituir pruebas, lo que dicen los peritos se rompe y eso es confidencial. Lo que yo he hecho en procesos de mediación, cuando se han puesto sobre la mesa planos o se han puesto sobre la mesa pruebas, les he dicho a las partes que elaboremos un acta levantando de la confidencialidad de esa prueba, porque si no va a ser nula en el juicio, porque está bajo un régimen de confidencialidad. Entonces se elaboraba un acta, se liberaba de la confidencialidad y podía ocurrir lo que dice Jorge, de que podía ser utilizado como prueba en el juicio. Si no, hacía digamos, inadmisible la posibilidad del juicio, porque estaba amordazada la prueba principal. Entonces, liberando la confidencialidad, ya está. Pero yo agregaría una cosa, Antonio. O sea, a ver, cuando hablamos de proceso colaborativo, no estamos hablando de un procedimiento judicial en el que se aportan pruebas, hay que decidir, y yo tengo que... No, pero yo no tengo que probar nada. A eso me refiero. Graciela, muchas veces a mí me ha pasado, Gracielita, a mí me ha pasado, ya lo que me estás diciendo es una gran obviedad y evidentemente con la experiencia que yo tengo no tengo dudas de eso. Pero me han pasado que han mostrado planos, han tenido que trabajar sobre un material documental, no porque fueran a aprobar o porque se estuviera sujeto a oposición o porque hubiera una situación del debido proceso para tratarlo, pero desplegaban un plano, traían una carta, y esos elementos eran para poder conversar y dialogar. Pero si después no se llegaba a un acuerdo, eran elementos probatorios dentro del sistema del debido proceso. Por eso lo que yo hacía era proponerles a las partes, levantar la confidencialidad, elaborando un acta, identificando cuáles eran estos documentos, para que después, porque hay jurisprudencia en Buenos Aires, no se planteara la nulidad de la prueba en función de la confidencialidad en la mediación. Muy, muy valioso tu aporte, Antonio, muy, muy valioso, porque también este proceso colaborativo lo venimos un poco escribiendo, ¿no? Entonces, es parte de estos aportes tan valiosos como el que acabas de hacer. Perdón, en Córdoba hay una ley que permite producir prueba en la mediación, con resguardo del tema, obviamente, de esto de la confidencialidad. Sí, más que nada es, nosotros no pueden citarnos a nosotros como testigos, o sea, vamos a ir nosotros palpando que en sí es prueba, que no, que se trabajó en el proceso colaborativo. Lo importante, Jorge, es cómo es el manejo. Yo no le llamo prueba, en realidad, cómo es el manejo de la documentación, de las expresiones, e inclusive muchas veces, en muchas mediaciones, han venido personas que han dado testimonio de determinadas situaciones, que han sido observadores, y todo lo han hecho bajo confidencialidad, ¿sí? Pero también está la posibilidad de levantar la confidencialidad. Lo único que el testimonio o el dictamen no está sujeto a oposición, no está sujeto a una cuestión de litigio, sino que es nada más que escucharlo, analizarlo y ponerlo como un elemento de análisis, no como un elemento de prueba de uno contra el otro. Exacto. En eso creo que radica el uso de la prueba y la diferencia entre el debido derecho adjetivo y el proceso de mediación. Exacto. ¿Alguien más quiere preguntar o aportar algo? Yo les voy a dejar mi reflexión como para ir cerrando y las dejo acá a mis compañeras. Y nada, en este camino que estamos todos, creo más que nada que el derecho colaborativo está en nosotros poder definirlo, en nosotros como profesionales, no esperar que la sociedad o los clientes lo conozcan. Está en nosotros también el cambio por ver qué tipo de profesionales queremos ser. Así que muchas gracias a mis compañeras, Antonio, y estaremos dando con Antonio una capacitación que se los dejo a ustedes para que lo presenten. Antes de presentarlo,
quisiera responder una pregunta que hay en el chat que nos dice si hay un registro de abogados colaborativos. A ver, nosotros desde Prácticas Colaborativas hemos empezado a formar una red. Nosotros no le llamamos registro, porque en realidad no es que hay una numeración, un registro formal, sino que aceptamos la incorporación de cualquier profesional que se haya capacitado en derecho colaborativo con cualquier institución, dentro del país, fuera del país. O sea, lo único que pedimos es que, digamos, se comprometa a respetar las normas éticas del derecho colaborativo y acredite haber hecho la formación básica de derecho colaborativo. Y los incorporamos a la red, porque también es importante poder conocerlos. A nivel general, la idea nuestra es que en algún momento podamos contar con una red que se lleve a través de los colegios mismos de abogados. Pero como no está legislado todavía, resulta un poco difícil estas acreditaciones. Por eso es que la idea fue formar una red privada que no tiene ningún costo, o sea, simplemente es un servicio, el que podamos incorporarnos a esa red y que los profesionales puedan saber a qué otros abogados colaborativos o profesionales colaborativos, porque tenemos psicólogos, tenemos psicopedagogos, tenemos coach dentro de este listado, y a quiénes podemos llegar a recurrir. Después dice, acá han preguntado si las afirmaciones de las partes en la mediación resultan en objeto de prueba del proceso judicial, pueden ser impugnadas por la confidencialidad. A ver, esto no es mediación, esto es proceso colaborativo, que tiene pautas diferentes. Tal vez si quiere Antonio, como mediador y formador de mediadores, contestar esa pregunta, pero nosotros lo que estamos hablando acá es de derecho colaborativo. Y dentro de las afirmaciones nunca se dejan por escrito, no están actuadas. Entonces, estas afirmaciones están cubiertas por la confidencialidad, salvo, como dice Antonio, que las dos partes, estén de acuerdo en levantar la confidencialidad. Y es a tal punto importante esta confidencialidad que cada abogado colaborativo también pacta confidencialidad con su cliente. O sea, lo que nosotros en reuniones privadas hablamos con nuestro cliente también está protegido de confidencialidad. Solamente podremos llevarlo a la mesa de negociación si nuestro cliente nos lo autoriza. O sea, la base es contractual. Y en cuanto a la red que están preguntando también ahí, si ustedes nos buscan en la web, prácticascolaborativas.com, ahí nos van a encontrar y ahí está la red. Ahí lo coloqué, que es necesario acreditar algún tipo de capacitaciones colaborativo para incorporarse, y ahí les puse en el chat en la página. De hecho, tenemos varios profesionales que se han capacitado en Estados Unidos, en España, en otras entidades. O sea, esto no tiene un fin comercial, digamos, sino de poder conocernos. Un aportecito corto. Sí. Muchas veces las partes, si bien son las partes las que tienen que tomar la decisión de qué se hace, si se levanta una confidencialidad o qué cosas van a poner sobre la mesa aún en el derecho colaborativo, también los abogados tienen la obligación de preservar determinadas pruebas para, aunque no sean ellos los que lleven adelante el litigio, para preservar las estrategias ulteriores del juicio. Por supuesto. Entonces, ellos también tienen que ser los que aconsejen y sugieran a los clientes, por más que el protagonismo sea de las partes, que tales o cuales elementos no deben ser puestos sobre la mesa de negociación, no deben ser bichos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sabes qué, Antonio? Me parecía importante volver a insistir que nosotros somos, los abogados colaborativos somos abogados de parte, no somos mediadores. Somos abogados de parte, defendemos los intereses de nuestro cliente. La diferencia es que lo hacemos no haciendo harina al otro, sino de manera colaborativa, buscando que con la otra parte y su profesional podamos encontrar los puntos de coincidencia para poder construir un acuerdo común. Eso como principio general, obviamente que me queda claro. Yo sé que vos lo aclarás más para el público, para los demás, que para mí, porque yo eso más vale que lo tengo claro.
Pero de todas maneras, insisto, muchas veces los abogados, aún con el espíritu colaborativo, no dejan de tener que, como responsabilidad profesional, que prever la posibilidad de que esto no llegue a un acuerdo y que haya que establecer una estrategia ulterior en un juicio, aunque ellos no formen parte, pero deben preservar determinados temas o determinadas cuestiones probatorias por si acaso esto no funciona. Es que eso hace la Antonio, del negociador. me gustaría un poquito también para ir cerrando, de hacer una devolución a eso, que para nosotros los abogados colaborativos que nos hemos formado en todas estas técnicas de comunicación, etcétera, es muy importante a la hora de llegar, digamos, encarar este tipo de procesos, encontrarnos con profesionales del otro lado con las mismas características, con las mismas formaciones, porque obviamente cambia radicalmente la negociación cuando del otro lado hay un abogado colaborativo que cuando hay abogados que, si bien obviamente tienen técnicas de negociación, porque todos los abogados en algún punto tienen una audiencia de conciliación o tienen que ejercer también de alguna manera esa negociación, cambia radicalmente. Entonces, bueno, para nosotros los abogados colaborativos es muy importante esta red, que cada vez haya más profesionales capacitados en este sentido y bueno, nada, tener una mirada totalmente diferente a la hora de poder brindarle al cliente una respuesta mucho más amplia a sus necesidades e intereses. Sí, sí. Bueno, y lo único que nos queda es darles las gracias por haber participado de este ping-pong que hemos tratado de hacer. Sé que quedan muchas dudas, muchos temas para abordar y bueno, estamos con esta disposición de volver a hacer encuentros como este para poder seguir charlando y los invitamos a aquellos que aún no hayan hecho la capacitación en colaborativo a formarse. Nosotros el año que viene estaríamos dando una nueva formación incluso especialmente pensada para mediadores, para poder acortar lo que es la formación, porque partimos de esos conocimientos básicos y nos encantaría contar con todos aquellos que no se hayan podido capacitar hasta ahora, para que cada vez seamos más la cantidad de abogados colaborativos que podamos darle un acceso a la justicia diferente a los justiciales, o sea, que la gente pueda recurrir a otro tipo de herramientas, no necesariamente destruirse en tribunales. Y también para nosotros como profesionales nos cambia totalmente la mirada y modifica nuestra manera de ejercer la profesión. Nos da muchas satisfacciones. Así que bueno, tanto redes alternativas como prácticas colaborativas, les agradece muchísimo, muchísimo que hayan estado con nosotros hoy. Muchas gracias. Buenas noches.